Professora Cíntia Machain, Zulema Machain Leila, não sei se eu falei correto, por favor, me corrija. Cardióloga egressa do Hospital de Cardiologia em Monterrey, no México, Nuevo León, México, ecocardiografista do Instituto Nacional de Cardiologia Inácio Chaves, na cidade do México. É adscrita ao serviço de ecocardiografia de unanimidade médica de alta especialidade número 2 em sonografia. Professora Cíntia, por favor. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, doctor Rodrigo Lima, por la invitación a este simposio. Excelentes pláticas hasta ahorita de todos los expertos. Y bueno, me tocó hablar acerca de lo que es el twist y el untwist y sus principales aplicaciones clínicas. Pues mi nombre es Cíntia Machain Leiva, soy cardióloga ecocardiografista y radico en Sonora, México. Y bueno, ya entrándonos al tema, como ya se ha mencionado anteriormente, el ventrículo izquierdo presenta diferentes tipos de fibras. Las fibras más internas en el subendocardio, que son fibras longitudinales, las fibras a nivel medio, que son las fibras circunferenciales, y a nivel epicárdico, las fibras oblicuas, ¿no? Aquí tenemos una variación transmural de la orientación de las fibras, que va desde el endocardio, que tienen una orientación helicoidal con una orientación hacia la derecha o hacia lo que se llama mano derecha. A nivel medio tenemos las fibras circunferenciales predominantemente, y a nivel subepicárdico tenemos las fibras oblicuas en un sentido de mano izquierda, ¿no? O de hélice izquierda. Y esto, el hecho de que en la parte central del miocardio tengamos fibras circunferenciales, esto nos va a quedar de una forma ortogonal a las de ultrasonido y nos va a dar un área que es más hiperecogénica que el resto del miocardio, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes componentes de la deformación miocárdica. Es importante, aparte de valorar el strain longitudinal, que es lo que más utilizamos, valorar otros tipos de strain, como el strain circunferencial, el strain radial que no están utilizado, y lo que es rotación y twist. Ya que vemos que los diferentes tipos de strain van a valorar diferente tipo de comportamiento de las fibras, como el strain circunferencial nos va a valorar el acortamiento de las fibras en un sentido circunferencial del ventrículo, el longitudinal en un sentido longitudinal de apex hacia base, y ambos nos van a dar unas curvas con sentido negativo, y el strain radial, como es el acortamiento de las fibras, una combinación de estos dos tipos de strain, pues nos va a dar una curva con un valor positivo. Pero a lo que nos vamos a enfocar en esta plática es a la rotación y al twist. La parte basal del ventrículo izquierdo va a tener una rotación horaria, y la parte apical una rotación antihoraria, de tal forma que nos va a dar la rotación basal una curva negativa medida en grados, y la rotación apical una curva positiva medida en grados, y el twist es la diferencia de la rotación apical menos la rotación basal. Aquí podemos observar en estas imágenes cómo las fibras helicoidales en el subepicardio tienen un ángulo negativo, van a estar orientadas en forma de mano izquierda, y las fibras en el endocardio, las fibras oblicuas, van a estar en un ángulo opuesto a las del epicardio. Esto va a tener como consecuencia que a nivel de la base, el subepicardio va a tener una rotación en sentido horario, y el subendocardio en sentido antihorario, y va a suceder lo contrario en el ápex. Esto, debido al mayor radio que tiene el subepicardio, la rotación que va a sufrir es el que va a dominar la rotación global del ventrículo izquierdo, de tal forma que la base va a rotar en sentido horario y el ápex va a rotar en sentido antihorario. Esta es una secuencia mecánica del twist ejemplificada aquí en
en estos cilindros. Aquí nos representa lo que es el subendocardio, este cilindro el subepicardio, y esta es la fase de contracción isovolumétrica. En la fase de contracción isovolumétrica, el subendocardio va a sufrir un acortamiento y el subepicardio va a sufrir un estiramiento. Vean aquí como las fibras helicoidales van en sentido contrario, como ya se mencionó anteriormente. De tal forma que en este periodo del ciclo cardíaco va a existir una transitorio rotación de lo que es el ápex en sentido horario y de la base en sentido antihorario. Ya en la fase de eyección, acá podemos ver el subendocardio y el subepicardio como ambos se contraen en un mismo momento, y debido al mayor radio de lo que es las fibras subepicárdicas, pues van a dominar la rotación del corazón, de tal manera que el ápex va a rotar en sentido antihorario y la base en sentido horario. Durante la relajación isovolumétrica, tanto el subendocardio como el subepicardio van a tener una relajación en sentido opuesto. De esta manera vamos a tener el on twist y vamos a tener que el ápex nuevamente tiene una rotación horaria y la base una rotación antihoraria, ¿no? Y ya la parte inicial de la diástole, donde tanto el subendocardio como el subepicardio van a tener un estiramiento, prácticamente el on twist es mínimo en esta parte del ciclo cardíaco. De tal manera que en la fase de contracción isovolumétrica vamos a tener una breve rotación de la base en sentido horario y del ápex en sentido antihorario. Nos va a dar la primera parte de las curvas que vamos a obtener en esta parte, donde vemos la curva azul, que es la rotación apical, y la curva roja, que es la basal. En la fase de eyección va a ser en sentido opuesto. La base, como ya mencionamos, va a rotar en sentido horario y el ápex en sentido antihorario. Perdón. De esta manera nos va a dar una curva positiva a la rotación apical y una curva negativa a la rotación basal. La diferencia de ambas rotaciones es lo que nos va a dar el twist. Y ya en la diástole vamos a tener un twist donde la base va a girar o va a rotar en sentido antihorario y el ápex en sentido horario, dándonos la parte del on twist de las curvas, ¿no? Y aquí podemos observar en estas imágenes que se ve claramente cómo la base gira en un sentido horario y en un sentido antihorario, ¿no? Que es la parte apical del ventrículo. Existirán algunas condiciones fisiológicas que van a variarnos lo que es el ángulo de twist. Durante la infancia, tanto el ápex como la base del ventrículo izquierdo van a girar en forma antihoraria. Y es en adolescencia cuando la base cambia su giro a una forma neutral y ya durante la adultez a una forma horaria. Es por esto que durante la infancia el twist va a estar disminuido y ya conforme pasa la edad, los adultos mayores va a existir una mayor disfunción subendocárdica y eso va a hacer que incremente el torque que da el subepicardio y nos va a incrementar el ángulo de twist. Sin embargo, la velocidad de un twist va a estar disminuida y va a haber ciertas condiciones que también nos van a alterar el twist, como un incremento en la precarga nos va a aumentar tanto el twist como el on-twist. Un aumento en la poscarga nos va a disminuir ambos parámetros. La vasodilatación arterial nos va a aumentar ambos parámetros y los inotrópicos también nos van a aumentar ambos parámetros, tanto el twist como el on-twist. El embarazo también es un factor que nos puede ahí aumentar tanto el twist como el on-twist. Entonces, las personas adultos mayores van a tener un twist que va a estar muy incrementado. Esto es debido a la disfunción subendocárdica. Entonces, va a haber menos oposición del subendocardio para que el torque que da el subepicardio sea de mayor intensidad. Ya adentrándonos a las patologías, en cuanto hablamos de insuficiencia cardíaca, cuando esto está en estadios tempranos y que tenemos disfunción diastólica, el ángulo de twist va a ser normal o va a estar incrementado
en los pacientes que tienen fracción de eyección todavía conservada. Sin embargo, en estos pacientes el twist sí va a estar, el pico de un twist y el inicio del twist va a estar retrasado, ¿no? Vemos aquí este ejemplo de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con hipertrofia y disfunción diastólica. Ellos tienen un mecanismo compensatorio que hace que el subepicárdico tenga una mayor rotación y nos incremente el ángulo de twist, ¿no? A diferencia de un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde los mecanismos compensatorios de reserva van a estar ya muy alterados, muy disminuidos. De esta manera nos va a disminuir tanto la rotación basal como apical, que en ocasiones la apical se hace en un sentido horario, y de esta forma pues nos va a disminuir el ángulo de twist. Aquí tenemos las diferencias que vamos a encontrar en los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección reducida. Veamos cómo los pacientes con fracción de eyección reducida tienen prácticamente todos los parámetros disminuidos, tanto el strain longitudinal y el resto de los parámetros como el strain circunferencial, radial, twist, on twist, y obviamente pues la fracción de eyección. Sin embargo, en los pacientes con fracción de eyección preservada, tenemos un strain longitudinal que está marcadamente reducido, pero el strain circunferencial, radial, el twist van a estar preservados por los mecanismos de compensación y la hipertrofia que estos pacientes presentan, pero el twist sí va a estar alterado, va a estar disminuido y va a estar retrasado el pico, ¿no? Y pues la fracción de eyección preservada en estos pacientes. ¿Qué pasa en los pacientes con enfermedad arterial coronaria? Esto va a ser muy variable el twist y la rotación en estos pacientes, y va a depender de la transmuralidad de la isquemia. Si tenemos un paciente con un déficit de la perfusión subendocárdica, va a disminuir el strain longitudinal global, porque valora el subendocardio principalmente. Y la deformación circunferencial y el twist se mantienen sin alteración. Pero si tenemos un paciente donde ya el infarto es transmural, en estos pacientes va a haber reducción en el twist y en la velocidad de un twist. Y esto se va a ir haciendo cada vez más alterado conforme se reduzca más la fracción de eyección. Aquí un ejemplo de los pacientes con un infarto anterior. Los pacientes que tenían este infarto anterior con una fracción de eyección reducida, pues tenían una menor rotación basal, comparados con los que tenían una fracción de eyección mayor o igual a 45%. También tenían una reducción de la rotación apical y del ángulo de twist, así como la velocidad de twist también reducida, ¿no? Entonces, la cardiopatía isquémica pues va a ser muy variable los hallazgos que encontraremos, y va a depender de la transmuralidad y qué tanto se vaya reduciendo la fracción de eyección, qué tantos segmentos estén afectados, sobre todo en los infartos anteriores. En cuanto a las valvulopatías, en la estenosis aórtica va a haber un incremento del twist. Esto es un mecanismo compensatorio que tienen los pacientes para mantener la función sistólica. ¿Qué pasa en estos pacientes? El flujo coronario va a ir disminuyendo en el subendocardio, entonces la rotación en el subendocardio pues se va a oponer cada vez menos a la rotación del subepicárdico, que va a dominar más. De esta manera pues nos va a aumentar el ángulo de twist. Y este incremento pues va a ser proporcional a la severidad de la estenosis. Se ha visto que se normaliza estos parámetros posterior al reemplazo valvular. Y aquí podemos observar la rotación basal. Prácticamente no hay mucha diferencia con los controles. La rotación apical es mayor. De esta manera, pues al hacer la resta de la rotación apical sobre la basal, pues nos va a dar un twist mayor en estos pacientes comparado con los controles. Y el on twist en la estenosis aórtica con fracción de eyección preservada, se observó una relación significativa entre las presiones de llenado y la disminución en la velocidad de on twist y un retraso en el pico de on twist. Aquí podemos observar cómo hay una relación entre la relación E'. En cuanto esta es mayor, el tiempo al pico de un twist va a estar pues más retrasado en estos pacientes. Y aquí podemos también observar que está retrasado la rotación apical.
en la diástole, ¿no? Y esto se correlaciona con niveles más elevados de la relación E'. En los pacientes con miocardiopatía dilatada, pues el twist lo vamos a encontrar alterado y esto va a ser proporcional a la afección global del ventrículo izquierdo. Va a haber una disminución en la rotación apical y la rotación basal prácticamente se va a mantener conservada. Y aquí en este estudio se encontró una relación parabólica con el índice de esfericidad. Es decir, entre más esférico sea el ventrículo izquierdo, que tengamos un índice de esfericidad disminuido, las fibras que eran helicoidales van perdiendo ángulo de tal manera que se van haciendo un poco más horizontales. Esto va a disminuirnos nuestros valores de twist debido a la pérdida del ángulo de las fibras oblicuas. Pero ¿qué se observó en los pacientes que tenían un índice de esfericidad aumentado? También se observó que el twist va a estar disminuido. Esto es porque las fibras que eran helicoidales se fueron haciendo más verticales y eso también nos disminuyó el twist en estos pacientes. O sea que tienen una relación parabólica o una curva en J. De tal manera que los que presentaron un twist un índice de esfericidad aproximadamente de 2.1 fueron los que presentaron un mayor ángulo de twist. También se ha observado que en los pacientes que son llevados a terapia, que tienen indicación de terapia de resincronización, que son llevados a esta, en el momento de adaptarles el dispositivo, se les midió el twist y una mejoría del twist inmediato predijo un remodelado reverso del ventrículo izquierdo en estos pacientes. Como podemos observar aquí, un ejemplo nada más de los pacientes, como tenían un twist muy disminuido y a los 6 meses pues mejoró, no a cifras normales, pero ya mejoró con la terapia de resincronización. En la miocardiopatía restrictiva, como ya se ha mencionado anteriormente, sobre todo en la amiloidosis, que es lo más frecuente, pues tenemos una disfunción endocárdica y la función epicárdica pues relativamente va a estar preservada. Entonces, en estos pacientes vamos a tener muy alterado el strain longitudinal con el patrón clásico de apical sparing y la disminución y lo que es el twist, la deformación circunferencial, se van a mantener prácticamente preservadas, ¿no? Al menos que la fracción de eyección empiece a deteriorarse en el paciente. En las enfermedades del pericardio puede existir una extensión hacia el miocardio de la inflamación y de la cicatrización del pericardio, dependiendo de la patología que esté presente. De tal manera que las fibras subepicárdicas pues, pueden sufrir algo de inflamación y cicatrización. Por lo tanto, pues el strain longitudinal pues, va a estar conservado porque el subendocardio no presenta afectación y el strain circunferencial y el twist lo vamos a encontrar disminuido en estos pacientes. Y comparándolos con los pacientes con miocardiopatía restrictiva, los pacientes con pericarditis constrictiva tienen un ángulo de twist más disminuido respecto a los controles y respecto a los pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Aquí podemos ver el ángulo de twist, cómo está pues, afectado a los pacientes con pericarditis constrictiva respecto a los pacientes con miocardiopatía restrictiva, ¿no? ¿Qué pasa en la miocardiopatía de Takotsubo? Sobre todo en la variedad que es afección apical, vamos a encontrar muy alterado el ángulo de twist debido a que en las personas normales el apex es el que mayor contribuye al ángulo de twist. En estos pacientes pues vamos a tener una reducción significativa del ángulo de twist, pero es una afección transitoria, ¿no? Como ya ha mencionado el doctor Lowes anteriormente, es muy importante también no nada más valorar el strain longitudinal en los pacientes que son sometidos a tratamiento de quimioterapia, sino también valorar el strain circunferencial y lo que es el twist. Y en este estudio, pues se propuso este parámetro de multiplicar el strain longitudinal global por el twist. De esta manera, valoramos de una manera más global la función sistólica del ventrículo izquierdo y pues se observó que es respecto a todos los otros parámetros que se fueron sumando, el medir este parámetro fue el que tuvo un mayor predictor del desarrollo de cardiotoxicidad en estos pacientes.
Por eso la importancia de valorar también estos parámetros en los pacientes, y así lo podemos evaluar de una forma más global la función sistólica del ventricular izquierdo. Existen también otras pues, factores de riesgo en ausencia de anormalidades estructurales macroscópicas en el ecocardiograma, como los pacientes que son hipertensos de larga evolución, los pacientes obesos, los pacientes con diabetes mellitus de larga evolución, dislipidemia. Este tipo de pacientes tienen una disfunción subendocárdica. Esto es debido a la degradación de productos de la colágena, incremento en la fibrosis intramiocárdica, isquemia microvascular. Sin embargo, podemos hacerle un ecocardiograma y estructuralmente se ve todo normal. Podemos valorar el ángulo de twist, y en estos pacientes, como van a tener disfunción subendocárdica, va a estar incrementado la rotación apical debido a una menor oposición de la rotación subendocárdica al subepicardio. Va a incrementar el ángulo de rotación apical, y de tal manera que al hacer la diferencia entre el apical y el basal, pues nos va a dar un mayor ángulo de twist. Entonces, en este tipo de pacientes, entre mayor disfunción subendocárdica tengan, esto es por sus padecimientos de larga evolución, pues nos va a ir aumentando el ángulo de twist. Es una también de las teorías del por qué las personas de mayor edad van teniendo un twist de mayor cifra, ¿no? Por la disfunción subendocárdica. Y ya, pues para terminar, estas son las principales utilidades de las diferentes patologías donde han mostrado mayor utilidad el valorar la rotación, el twist. Y no es un parámetro que sea mejor o peor al strain longitudinal circunferencial, sino lo debemos de ver como un complemento para valorar de una manera más global la función sistólica del ventrículo izquierdo. Son las patologías que ya más o menos mencioné. Y bueno, es todo. Muchas gracias.